A esta hora, 7:35 minutos de la mañana, regresamos para conversar con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática. Diputado, buenos días, muchas gracias por venir el día de hoy hasta acá. Feliz día para ti y para todos quienes nos siguen esta mañana. Bueno, el Parlamento muy movido, ¿no? Ha estado todos los meses, todos los años, desde que se juramentó, con bastante actividad. Esta semana ha sido particularmente complicada, pero forma parte de nuestras responsabilidades el atender cada caso que se presenta. El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Hugo El Roa por unanimidad. Nosotros recibimos una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia donde señalaba que había méritos para el enjuiciamiento de Roa y sin ningún tipo de vacilación todos los diputados de la Asamblea Nacional votamos para que se le allanara la inmunidad y se pudiera continuar con el proceso judicial que en este momento está en marcha. Ahora, diputado, corrupción, pero pareciera que, cuando vemos los estudios de opinión, la corrupción no es uno de los principales problemas que preocupa a los venezolanos, está como de cuarto o quinto, ¿no? Está mucho más abajo y eso es una cuestión interesantísima en un país donde en los últimos meses, años, ha sido constante escándalos de corrupción, incluso en PDVSA propiamente, ¿no? Los últimos presidentes de PDVSA han estado envueltos en escándalos de corrupción. En esta oportunidad no el presidente de PDVSA, pero sí con temas petroleros. ¿Qué se está haciendo en el Parlamento? ¿Qué se ha venido haciendo? ¿Realmente se está trabajando constantemente para, digamos, atacar la corrupción? ¿O es algo que depende de la agenda setting, ¿no? Toda esta semana se ha hablado de lucha anticorrupción porque la agenda la impuso el fin de semana el gobierno nacional. Hay en el Parlamento una permanente actividad en temas que son importantes y uno de ellos es las que se realizan a través de las comisiones permanentes. Y hago esta precisión porque en la Comisión de Contraloría y en la Comisión de Petróleo y Energía, desde hace algunas semanas es un tema prioritario no solamente que se adelanten investigaciones, que es importantísimo, sobre todo por la gravedad de lo que se está diciendo, sino lo más relevante es garantizar que se cuiden los extremos para evitar que en el futuro se repitan hechos semejantes. Tú lo acabas de señalar, los últimos presidentes de Petróleos de Venezuela, sí. Rafael Ramírez se encuentra fuera del país, acusado de haber malversado unos 7.000 millones de dólares, que es una cantidad grosera. Incluso es paradójico que veíamos hace, digamos, un par de meses, 6 meses, a Tarek El Aissami yendo al Ministerio Público, llegando a una investigación en contra de Rafael Ramírez. Así es, los otros dos presidentes que le siguieron, uno falleció en la cárcel y el otro se encuentra encarcelado y en este momento buena parte de la cúpula está siendo investigada. Entonces, sí es cierto, es inaceptable, es grave, tenemos que rechazarlo, pero también es cierto que tienen que instrumentarse los mecanismos que impidan que eso suceda una vez más en el futuro. Si hay algo que en este momento tenemos que entender es la necesidad de que existan organismos, instancias de control que hagan, si no imposible, por lo menos muy difícil, que funcionarios inescrupulosos puedan atentar contra lo que son los recursos públicos. Y lo otro que es indispensable, y en ese sentido, y hay propuestas, es que se modifiquen las leyes que tienen relación con el tema para que las sanciones que se aplican sean severísimas. Bueno, por ahí está circulando un video con el decreto del Libertador a raíz de su posición sobre quienes defraudaban los caudales públicos. Era muy severo. Y hay países donde la corrupción se tipifica en los mismos niveles que crímenes contra la patria, contra Venezuela, contra el país. Sí. De tal manera que es necesario también modificar la legislación. Ahora se está trabajando con la modificación del Código Penal y es oportuno entonces para que las sanciones para los delitos de corrupción sean mucho más severas de lo que ahora son. Diputado, 3.000 millones de dólares, hay que verle la cara para hablar de 3.000 millones de dólares que se perdieron y para hablar también de más de 20.000 millones de dólares que pues están en cuentas por pagar de PDVSA, ¿no? Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad exacta. Reuters, sí, la agencia Reuters que habla algunos hablan de 3.000 millones de dólares, yo vi una información de Reuters que la primera se refería que en las cuentas por cobrar de Petróleo de Venezuela habían 8.406 millones de dólares. Vi una declaración o información del diputado Escarrá, que es un hombre bien serio, a quien yo respeto muchísimo, donde señalaba que el monto de lo que está involucrado en estos hechos son más de 20.000 millones de dólares, sean 3.000, sean 8.000, sean 20.000, es muchísimo dinero que hoy Venezuela necesita, que necesitan los maestros, que necesitan los trabajadores del sector público, que necesita la economía, que necesitan la escuela. Es una cosa absolutamente inaceptable. Para que tengas una idea,
El presupuesto de la nación son 170.000 millones de bolívares, lo aprobado en diciembre del año pasado. Eso equivale, anclado en Petro, como en definitiva se ancló, a unos 10.000 millones de dólares. Es decir, que si son 3.000, estás hablando de un tercio del presupuesto nacional. Si son 8.000, estás hablando del 80% del presupuesto nacional. Y si te hablas de 20.000, estás hablando de 2 años de presupuesto nacional. Imagínate la magnitud de lo que está sucediendo. Y por otra parte hay un problema adicional que en este momento, mientras resuena lo mayor del escándalo, los venezolanos no nos estamos paseando. Es que todo esto que está sucediendo va a golpear severamente el proceso que el año pasado se dio de recuperación económica, porque queramos o no, digamos lo que digamos, la industria petrolera sigue siendo el principal soporte de la economía venezolana. Vuelvo otra vez al presupuesto, comencé la cifra casi de memoria, de los 170.000 millones de bolívares previstos para el año 2023, 30.000 millones de bolívares provienen de lo que llaman la ley Paragua, que es autorización de deuda que difícilmente alguien le va a prestar a Venezuela en estas circunstancias. Entonces, de los otros 140.000 millones de bolívares, 107.000 millones de bolívares provienen de la actividad petrolera. Es decir, Venezuela depende de la actividad petrolera en casi un 80% de sus ingresos. Y en este momento, de acuerdo a una información que vi muy temprano, la exportación de petróleo está prácticamente paralizada. Y es entendible porque en medio de toda esta crisis, la carga de petróleo en tanqueros, que en José se acumulaban este fin de semana una cantidad bastante importante de barcos, está casi detenida. Solamente, otra vez, atendiendo esos informes, se han hecho posible en lo que va del mes unas 4 cargas de tanqueros, con lo cual pudiéramos experimentar una caída bruta de la exportación petrolera y como tal de los ingresos petroleros. Ahora le consulto, se ha hablado en el Parlamento en medio de esta lucha contra la corrupción de investigar a todos los integrantes de la Asamblea Nacional, la Comisión de Contraloría. Eso puede ser posible en este momento, porque cómo es que un diputado como Hugo El Roa pues estaba envuelto en un caso como estos y pasaron meses de investigación interna y se sabe hoy día. Es un caso, reitero, penoso, doloroso, vergonzoso, pero siempre es complicado hablar por otros, pero yo conozco a la casi totalidad de los diputados de la Asamblea Nacional, a las diputadas, y allí hay mucha gente buena. No importa el partido en que militen, allí hay muchos hombres y mujeres comprometidos con el país, hay mucha gente honesta. Yo no sé si queda bien lo que voy a decir ahora, pero yo los veo al mediodía, cuando compartimos el almuerzo allí, también compartiendo sus dificultades, sus penurias, de tal manera que uno o que otro en un momento determinado se corrompa, no puede comprometer el cuerpo como tal. La Asamblea Nacional de Venezuela en su conjunto es un cuerpo de hombres y mujeres que está comprometido con Venezuela, independientemente, reitero, de las diferencias políticas que las tenemos. No se ve hoy día modelaje de camionetas como de las que hablaba Diosdado Cabello hace días en su programa, modelaje de camionetas negras, etc. Bueno, si tú pasas por la Asamblea Nacional el martes a las 2 de la tarde, que es cuando está por iniciarse la sesión, verás con seguridad varios autobuses que están allí parados, que son los que trasladan a los diputados del interior, que la casi totalidad se alojan en Fuerte Tiuna. Entonces, si tú tienes la posibilidad de ir a un vehículo distinto, esos autobuses... El trabajo no me permite ir a esa hora para allá. Pero ahí podrás comprobar y te repito, y hablo por todos y por todos los que tenemos la oportunidad de haber conocido y de conocer. Ahí hay mucha gente buena. A mí me dio tristeza hace unos minutos, y yo lo entiendo. Cuando venía entrando aquí al canal, un trabajador me dijo: oiga, amigo, yo siempre estoy pendiente de usted, no vaya a hablar de política, porque nadie quiere saber de política. Sí. Y no es que me lo diga Data Análisis, Interlace y Datincor, estudios que una y otra vez señalan que aquí la gran mayoría no está interesado en la política y menos en la política electoral. Es un trabajador de aquí del canal que hoy me hizo sentir: no hable de política, usted me cae chévere, pero no vaya a hablar de política. Entonces terminamos hablando de política. Bueno, pero ¿qué pasa entonces con la política? Lo podemos conversar en la próxima parte. ¿Qué pasa con la política? Que pues la gente está, digamos, un poco desconectada, ¿no? Un poco no, hoy día, muchísimo hoy día en desconectada. Venezuela. Cuando vemos los estudios de opinión, la mayoría de la población dice que no votaría por nadie. 83%. Así es, bueno, en la próxima parte lo conversamos. Luis Eduardo Martínez, diputado del Parlamento venezolano. Ya venimos. 7:47 minutos de la mañana, conversamos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, en el segmento anterior dejamos un punto y es el tema político electoral, ¿no? Ya se vienen las primarias, la elección primaria este 22 de octubre por parte de un sector de la oposición.
digamos, la gente está, de acuerdo a los estudios de opinión, muy desconectada o no quiere saber de política. ¿Qué alternativas presentarle al país en este momento? Ratifico lo que dije antes que nos fuéramos a El Negro. Todos los estudios recientísimos que he recibido confirman lo que es una tendencia, que la gran mayoría de los venezolanos no quiere saber nada con el quehacer político, que la gran mayoría de los venezolanos hoy no votaría por nadie, que la gran mayoría de los venezolanos está profundamente disgustado, indignado más bien en la palabra, con los políticos de oposición y del oficialismo. Es decir, aquí no se salva nadie. Y eso en cualquier país del mundo debería obligar a una profunda reflexión a quienes están concentrados solamente en hacer política. Y fíjate que dije están y no estamos, porque en mi caso tengo otros quehaceres que son suficientemente conocidos. Dedico buena parte de mi tiempo a la actividad educativa privada y eso quizás me permite ver las cosas con mayor objetividad. Hay un rechazo al quehacer político porque no hay respuestas a los graves problemas que confronta la población, porque no se habla su lenguaje, porque no se conectan con ella, porque se percibe que cada quien está interesado en su propio, digamos, porvenir, por no decir beneficio, estoy tratando de cuidar las palabras, porque no se da una narrativa que dé respuesta a las circunstancias que viven los venezolanos. El venezolano de hoy, si tú te sientas a hablar con él, te hables de sueldo, de salario, de jubilaciones. ¿Qué respuesta le da Acción Democrática a esa población? Acción Democrática está terminando, ya falta solamente un capítulo que es precisamente el de pobreza, el diagnóstico país, un riguroso trabajo que ha venido haciendo durante meses un equipo de profesionales y de militantes. Incluso Caramba, ¿y cuáles son los primeros? Porque dice que falta el de pobreza. ¿Qué se habló primero? Falta el de pobreza porque se pidió que se trabajara más el de pobreza. El primer capítulo está referido a la situación económica del país. Allí lo primero que se aborda, en base a los estudios de opinión, cuáles son las demandas de la población, y entonces son sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, situación económica, precios, tasa de paridad cambiaria, servicios, y luego inmediatamente después se hace un análisis de lo que ha venido pasando en los últimos años. Casi me lo sé de memoria también, el 87% del Producto Interno Bruto se derrumbó desde 2013 hasta hoy. Hoy el tamaño del PIB venezolano, el tamaño del PIB de la ciudad de Bogotá es 3 veces más pequeño que el de Cuba. Con eso imagínense, ese es el tamaño de la economía venezolana. El segundo capítulo está referido al tema del hambre, que sí está vinculado a la pobreza y por eso nos pidieron desagregarlo. Cerca de unos 5.7 millones de venezolanos, de acuerdo a las cifras que son de la FAO, todos los días pasa alguna carencia alimenticia, se saltan una comida, se saltan dos, algunos no comen completo. El tercer capítulo está referido a la situación del sector salud, luego ¿Y para la elección presidencial qué proponen? Para la elección presidencial hemos venido señalando que es necesario... Se habla de Lady Gómez para la elección presidencial. Al fin y al cabo estamos cayendo en lo que habíamos convenido o en lo que creo que es irrelevante. En este momento, insisto, esos son circunstancias internas de los partidos. Llegará el momento en que Acción Democrática y en que todos los partidos, ojalá tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo para presentar no solo el mejor candidato, la mejor candidata, yo diría la mejor narrativa, las mejores propuestas, porque aquí está llegando vender el momento. Una solución real también, ¿no? Porque más allá de narrativa y propuestas es bueno que la gente Es que la narrativa tiene que incluir propuestas que sean realizables, sí, claro, que garanticen la gobernabilidad, claro, porque el país no puede seguir en una permanente confrontación, no puede seguir en un permanente enfrentamiento. Es parte de lo que también nosotros hemos venido insistiendo, en mi caso de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, que la vicepresido no solamente por título, sino porque creo que el único camino para Venezuela, salir adelante de esta permacrisis, que es un término que acuñaron los europeos, pero que cada día más aplican a Venezuela, el diálogo y la reconciliación y hacerlo en paz. Nosotros no podemos seguir en este camino que tenemos. Algunos economistas dicen que no hay un sótano en la caída de las economías. Hace unos meses atrás creíamos y algunos decían, hemos llegado a fondo. Bueno, nos dimos cuenta. Bueno, no hay fondo, ¿no? Porque no hay fondo, porque se puede seguir. Puede seguir peor la situación. De tal manera que en el año 2024, que es cuando corresponden las elecciones, ojalá que los venezolanos
no vayan a hacer una elección solamente motivado porque me parece que esté más bonito o más bonita, sino que le demos peso fundamental a las propuestas, a las soluciones y a la demostrada capacidad que se tenga de recuperar al país. En este caso, tema económico, Venezuela, bueno, el salario de los docentes el día de hoy, pues paupérrimo. Ellos están protestando, han estado protestando no solamente ellos, sino también el sector salud en nuestro país. ¿Se ha discutido en el Parlamento alguna alternativa para mejorar o para, digamos, bonificar, que es una de las políticas del Ejecutivo, a los trabajadores del sector público? Bonificarlos de una manera más digna, ¿no? Porque un bono de $4, eso Hay una es permanente insuficiente. intercambio de informaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo Nacional. Hay un proyecto de ley que se introdujo hace unas 6 semanas atrás por iniciativa parlamentaria, que es el proyecto de ley de emergencia salarial, una iniciativa del diputado Juan Carlos Alvarado y el diputado Miguel Salazar, que acompañamos a otros parlamentarios. Ellos nos han informado que han estado en contacto permanente con funcionarios del Ejecutivo Nacional. Yo mismo he conversado informalmente con el ministro del Trabajo en algunas ocasiones, buscando fórmulas que permitan mejorar sustancialmente el salario. Tú has hablado del salario de algunos de los más importantes sectores de la vida nacional, pero es que hay, para que tengas idea del drama de la crisis, 5.500.000 trabajadores en el sector público que están muy cerca del salario mínimo, y el salario mínimo, tú sabes cuál es, Sí. es 130 bolívares, que a la tasa cambiaria de hoy equivale a unos 5.13 dólares al mes. Yo creo que todos los venezolanos, o muchos pues, informados, ubican a un país como Haití entre los más pobres del mundo, un país de pobreza, casi en disolución. El salario mínimo diario de Haití es 6.75 dólares. Un país empobrecido que no tiene petróleo. Bueno, y no solo eso, países sancionados tienen salarios mejores que Venezuela. Sancionados y no petroleros. El salario de Cuba, que está sancionado desde el año 1960, el salario mínimo cubano mensual anda en el orden de los 25, 26 dólares. Y te digo la cifra. Pero Irán tiene un mejor salario. Mucho mejor. Rusia tiene un mejor salario. Pero de todas maneras, 25, 26 es mejor que 5. 30, 40, 50, 100, 200. Ahora, el tema, decía usted que se está trabajando, se está conversando, bueno, ¿y hasta cuándo se conversa, hasta cuándo se trabaja? Esa es mi gran se pregunta. Preguntará la gente, ¿no? Yo también Porque me lo el pregunto. salario en la calle, la gente en la calle. Yo también me lo pregunto y he venido insistiendo. Nosotros hemos hecho planteamientos relativos a incrementar aceleradamente, por lo menos por la vía de una bonificación, que esto es una apreciación personal. A mi juicio debería rondar en no menos de 100 dólares americanos. La bonificación mientras se resuelve el problema del salario por las implicaciones que tiene sobre lo Pero que llama la esos 100 Constitución para dólares la serían anclados ¿a qué? Tienen que anclarse. Nosotros propusimos, Porque cuando nosotros fueron no, 30, yo lo propuse en noviembre, diciembre del año pasado, que se anclara el presupuesto a una divisa fuerte. Al final logramos convencer que se anclara el petro, que al fin y al cabo, como el petro está anclado a 60 dólares, es un anclaje indirecto al dólar. Los 100 dólares de bonificación tendrían que estar anclados. Si quieren, anclenlo al petro y mantengan el petro anclado en dólares, porque de lo contrario, a vuelta de pocas semanas... Pero los 30 dólares que se aumentaron el año pasado se anclaron al petro y hoy día son 5. Al medio petro. A medio petro, Claro, pero se venía aplicando el salario cuando Maduro otra apreciación. En este momento se está pagando una bonificación que, de acuerdo a lo que nos informaron las autoridades del Ministerio del Trabajo, y son ellos los que tienen que dar en todo caso la explicación, que estaría anclado hasta el mes de abril a 30 dólares. Hasta ahora han venido cumpliendo y confiamos en que vengan en los próximos meses, no solamente cumpliendo, sino que se pueda incrementar. El salario hay que mejorarlo lo antes posible, porque además le conviene a la economía y le conviene a todos. Yo he hablado con empresarios una y otra vez y ellos son fervorosos partidarios de la mejora del salario, porque mejor salario, mayor capacidad de compra, mejoras en la economía, mayor demanda, y eso es un círculo virtuoso que provoca entonces que podamos recobrar la senda del bienestar. Si a mí me preguntan cuál es el problema más importante hoy en Venezuela, yo no tengo duda en decir que es sueldo, salarios, jubilaciones y pensiones. En eso deberíamos concentrarnos todos, en vez de estar tirándonos de las greñas, estar hablando tantas cosas de poco interés. Deberíamos buscar fórmulas que nos permitan, en el marco de una situación económica difícil, nadie la discute, mejorar los sueldos y salarios de los trabajadores en general, no solamente los del sector público. Ahora, negociaciones con el gobierno, ¿cómo van? ¿Conversaciones? Nosotros, parlamentarios que somos, tenemos de manera permanente conversaciones con el sector gubernamental de toda naturaleza. En estos momentos estamos tratando de convencer a factores de gobierno, y eso incluye a parlamentarios,
de la necesidad de que acepten la propuesta que hemos venido haciendo de reformar parcialmente la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, porque se ha convertido en un elemento inflacionario, generador de desconfianza, porque al fin y al cabo no se recaudan lo que debería recaudarse, porque no es a las grandes transacciones financieras, sino a cualquier transacción. Un pan es una gran transacción Una financiera. empanada y una Sí. malta, sal y cómetela allí afuera y págala en dólar, porque tú veas, si pides factura, que te van a clavar el impuesto. Ahora, Ramón Lobo hace 2 semanas estaba acá sentado y decía que en bolívares se cobra pues un impuesto de 2% y en dólares pues ellos no veían que no estaba, digamos, compensado y por eso surge la iniciativa. Ayer se habla de que se exceptuó un sector de la área de alimentación con el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras. La propuesta nuestra... Fede Cámaras pide que se elimine. Fede Cámaras pide que se elimine, pero yo soy realista. Nosotros perfectamente pudiéramos hacer aquí un discurso, eliminen el impuesto a las grandes transacciones financieras, pero uno tiene que atender a la realidad. La realidad es que allí en el Parlamento, con Lobo, con Farías, que son personas a quien yo profesionalmente respeto, hay 255 parlamentarios del oficialismo, lo cual obliga que tú tienes que convencerlo y quizás no puedas obtener todo lo que quisieras. Claro. ¿Qué voy con eso? En el caso de la reforma que estamos planteando, se propone que se iguale el impuesto que se aplica en divisas y en criptomonedas a el que se viene aplicando hace muchos años en bolívar, que se iguale, porque hoy es diferente. Segundo, que se elimine la discrecionalidad del Ejecutivo, porque el proyecto de ley que se aprobó establece que el Ejecutivo puede llevar incluso hasta 20%, en el caso de pago con criptomonedas, ese impuesto. Tercero, que se aplica a las grandes transacciones financieras. Sí, Lobo tiene razón, se viene aplicando en bolívares hace muchos años, pero la alicuota es menor y además se aplica a grandes transacciones financieras, no a cualquiera. Eso es lo que ha creado impacto. Y finalmente que no sea recurrente, porque el problema, volvamos al ejemplo que tú pusiste del pan. Tú pagas el 3% del impuesto al pan que estás comprando, pero el que elaboró ese pan trabajó con harina, con azúcar, con varios insumos. Esos pagaron ese impuesto, pero el que elaboraron esos insumos, entonces tenían una actividad productiva primaria que también generó ese impuesto. Por eso es que se han hecho cálculos que el impuesto no es 3% el impacto sobre la economía real, sino llega al 18%, dependiendo de los pasos, de los escalones en la cadena productiva que se tenga. De tal manera que nosotros creemos que una buena señal del Ejecutivo Nacional para el país, para los inversionistas, que son fundamentales en esta etapa de tanta crisis, es darle viabilidad a esa reforma parcial que se está promoviendo junto con una reforma tributaria mucho más amplia. Bien. Que estimule a la inversión privada. No hay salida en Venezuela sin respeto y promoción de capitales privados, extranjeros y nacionales. Bien, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, el día de hoy. Nos despedimos a esta hora, 8 minutos de la mañana. Nos vemos entonces el próximo lunes. Tengan todos un feliz día.